Las economías regionales fueron fundamentales para el desarrollo y consolidación del Estado Nacional. Y en el noroeste argentino, puntualmente, el crecimiento de la industria azucarera tuvo un rol estratégico en la configuración de su estructura económica. La tesis de Marcelo Lagos se centró en la investigación de cómo se formó la clase obrera en el ramal y cuáles fueron los distintos mecanismos, las distintas estrategias que se dieron los ingenios azucareros para generar esa clase obrera, para fijar esa clase obrera. En la medida que empiezan a producirse una serie de transformaciones a nivel nacional, donde se consolida el Estado Nacional y se produce un movimiento de centralización y de vinculación de las economías provinciales a la economía nacional y al Estado Nacional, se va produciendo a la vez un movimiento de desvinculación de las provincias limítrofes con los mercados regionales. El caso de Cuyo con Chile, el caso del noroeste con Bolivia o con el norte chileno. Este es un proceso muy largo, es un proceso paulatino. Podríamos decir que comienza hacia las décadas de 1860 y bueno, podríamos decir que ya está aglutinando ese Estado Nacional y esa nueva economía nacional hacia fines del siglo XIX. Es decir, en este contexto de incorporación del Río de la Plata o de la Argentina y de la región platense, incluyendo al Uruguay, al capitalismo y una especie de capitalismo sui generis, porque era un capitalismo totalmente típico de una especie de organización semicolonial, Cuyo y el norte argentino también desarrollan sus experiencias de articulación a ese progreso, dando una realidad de luces y sombras. Es decir, yo creo que lo único que podían hacer las provincias cuyanas era producir vino y las provincias del norte aprovechar sus ventajas comparativas para producir este producto especial que era el azúcar, y en cierta manera los rasgos de la modernización en Tucumán y en Salta y Jujuy, por lo menos hasta el año 1930, han estado acompañados o han ido de la mano de la industria azucarera. Acá podemos entonces decir que los ingenios azucareros, con el incentivo de poder vincular el producto a un mercado nacional en expansión, sobre todo a la región litoraleña, comienza una etapa de modernización. Bueno, esto tiene que ver también con la introducción de maquinarias de hierro, con la introducción del vapor, y con la posibilidad de trasladar esas máquinas que eran importadas, esas máquinas venían de Inglaterra, con la posibilidad de trasladarla a la del ferrocarril. El ferrocarril que llega hasta Tucumán en el año 1876 es el que traslada las primeras maquinarias de los ingenios. Desde Tucumán a Jujuy luego el transporte se hace en carretas, ¿no? Es decir, que la llegada del ferrocarril implica la posibilidad de introducir maquinarias modernas y también implica la posibilidad de sacar esos productos. Los ingenios, en el momento obviamente en que se instalan, no tienen ya preparadas, como pasa en todos lados, en general con el desarrollo del capitalismo, no están las condiciones necesariamente esperando que se desarrollen, digamos, ¿verdad? Por lo tanto, en el momento inicial de desarrollo del capitalismo, hay en general una situación de coerción, de obligación a la población de aportar su trabajo, digamos, ¿no? En teoría la mano de obra debería ser libre, debería no haber coerción, pero hoy en realidad ya los investigadores sabemos que el mercado de mano de obra libre se forma con una previa coerción, ¿no? Y que es lo que ocurre muy claramente en el caso de los ingenios azucareros. Era la zona del límite de frontera con el indígena.
O sea, cuando hablamos de una frontera en ese momento, estamos hablando de una frontera política, sino que la frontera, la idea de frontera no es la idea de línea, sino la idea de una zona entre dos culturas diferentes, ¿sí? Donde hay además relaciones interculturales continuas, ¿no es cierto? No es un borde, sino que es una zona de cruce de dos culturas diferentes. Y esa zona de frontera estaba en el Chaco jujeño salteño, ¿no es cierto? Esa mano de obra indígena provenía en buena parte de los pueblos del Chaco, los huichí, chorotes, que acababan de ser derrotados militarmente y sojuzgados militarmente en la Argentina, digamos, ¿verdad? Y otros grupos como los Aba guaraní, los guaraníes o grupos collas, también eran los que conformaban la mano de obra del ingenio azucarero. Los ingenios también aprovecharon o trataban de sacar partido en su organización interna de las diferencias culturales, ¿eh? Entonces como que asignaban a cada grupo a distintas tareas, ¿verdad? En este caso, bueno, a grandes rasgos, los Aba guaraní fueron en gran parte tomados para que se hicieran cargo de las plantaciones a lo largo del año, pues, los que estaban a cargo de los cultivos, del cuidado de las plantas. Collas, huichís, chorotes eran contratados en el momento de la zafra para la cosecha fundamentalmente. Y bueno, justamente esta gran mano de obra indígena es el origen de la riqueza del desarrollo de la industria azucarera, ¿no? Por lo menos en Jujuy y Salta. Y ese es el aporte de Marcelo, ¿no? Junto con otras personas, pero yo creo que él justamente se especializa en ese tema. ¿Qué piensan y cómo viven los habitantes de los ingenios azucareros en la actualidad? Para conocer esto fuimos a Libertador General San Martín y San Pedro, dos localidades que se ubican en los valles subtropicales de Jujuy. Es una empresa muy seria, es una empresa que siempre ha progresado y ha estado al lado del obrero, porque nosotros hemos sido los forjadores de esta gran empresa que hay ahora. Bueno, a modo personal, LEDEM representa para mí la fuente principal que tiene, porque el trabajo siempre estuvo. Nuestros hijos han trabajado, digamos, todos los que iban ya a los 16, 18 años, ya los chicos salían de la escuela y LEDEMA siempre tenía un espacio para los hijos de sus trabajadores. Mi esposo fue uno de los primeros soldadores que entró a la empresa LEDEMA. Él se llamaba David Mérida. Por ahora mi hijo David Mérida, que tiene el mismo nombre del padre, también está trabajando en la empresa. El 95% de los que vivimos acá en el barrio hemos sido obreros de la empresa LEDEMA. Y ahora es la continuación de la vida, ahora siguen los hijos, como los hijos van a seguir los nietos. Para mí, que soy nativa y estoy muy agradecida de mi fuente de trabajo, porque gracias a eso pude hacer estudiar a mis hijos. Hoy mi hijo trabaja en LEDEMA. El aporte de Marcelo Lagos es fundamental para entender la historia económica y política de Jujuy de principios del siglo XX. Y sobre todo, nos ayuda a pensar el fenómeno que siguen siendo en la actualidad las empresas azucareras de esta región. Libertador ha crecido grandemente gracias a la empresa LEDEMA. LEDEMA le hizo casa para todos los, ¿cómo se llama? Ha visto que antes había lotes, galpones, donde venían zafreros, pero ahora no, ahora no. Ahora toda esa gente ya han hecho barrio allá en Libertador
han hecho barrio y todos, ya la gente vive muy bien. Sin la empresa acá no habría trabajo, más allá del que tema municipalidad, hospital, la única fuente de trabajo acá es Ledesma. Hoy por hoy es la única fuente de trabajo que hay acá y que siempre hubo. Y bueno, y la situación económica para todo yo creo que es pareja. Laboralmente te dan todo lo que vos necesites, digamos, en seguridad, en todo, vos estás al pie. Económicamente hay una brecha muy grande entre la parte obrera y la parte media alta. Y yo creo que todo que trabaja en Ledesma debe ser, casi todo creo yo que están agradecidos, porque aquí han hecho estudiar a sus hijos, desde aquí han trabajado, aquí lo han educado, han hecho estudiar a sus hijos, así que creo que todos están agradecidos. Obreros de Ledesma, viejos trabajadores, que yo trabajé de los 16 años, que me compré la casa, todo con el trabajo. Todo el ingenio, digamos, todo el pueblo, La Esperanza, tanto como San Pedro, parte de Jujuy, todo Jujuy, subsiste gracias al ingenio La Esperanza, donde trabajamos y aportamos nosotros el trabajo nuestro y después los dividendos que vienen, que van siempre para la provincia, o sea, el dinero, aquí vivimos de esto. Históricamente, la región del NOA tuvo como principal actividad productiva y fuente de trabajo a la industria azucarera. La incorporación de tecnologías modernas en la década de los 80 y de los 90 provocó que miles de trabajadores quedaran desocupados, aumentando de esta manera los índices de pobreza y NBI en Jujuy. Y mire, los sueldos siempre han sido así, ¿ve? Variado una cosa. Si vos ves la historia de Ledesma, hay hasta los años 70, 70 y pico, casi 80, el hospital de acá era el más grosso de todo Jujuy casi, teníamos una planta eléctrica propia, teníamos todo propio, era lo mejor, teníamos todo, teníamos cine, no había cine en ningún lado, acá ya había cine. Y después se cortó todo. En la época que nos dejan sin trabajo creamos una cooperativa que de todos los desocupados, de todos los que quedaron sin trabajo de Ledesma, formamos una cooperativa y bueno, y con eso iniciamos y formamos nuestra propia fuente de trabajo. Como lo que está pasando ahora, le pregunta a la gente antes quiénes trabajaban en Ledesma, la gente decía, bueno, trabajaba mi tío, mi tía, mis padres, o trabajaba algún familiar conocido. Pero hoy en día a veces es muy difícil cuando uno pregunta a la gente, hay varios que tienen familiares en Ledesma, pero ya no son, digamos, en números en porcentajes muy altos como los había en tiempos anteriores. Y esto muchas veces debido a los avances tecnológicos que han ido precisamente mermando, digamos así, la absorción, digamos, de trabajadores al ingenio, más que nada en el tema de la zafra, lo que tiene que ver muchas veces con la actividad propia del ingenio, ¿no? Y bueno, pero eso no quiere decir que es imprescindible Ledesma, porque Ledesma abarcó muchas tierras y que el pueblo del Libertador ha quedado muy chico y bueno, si podría haber un poco más de espacio para que vinieran otras empresas a generar fuentes de trabajo acá, sería lo mejor, ¿no? Porque uno no puede depender solamente de Ledesma. Las riquezas generadas por las azucareras no se reinvierten en la provincia de Jujuy, sino que se destinan al desarrollo de otros emprendimientos ubicados en diferentes regiones de la Argentina.
La alianza política del Estado provincial con los ingenios azucareros se remonta a los tiempos en que estos se instalan en la región y se mantiene intacta hasta nuestros días. Estos empresarios de origen extrarregional, porque habían capitalistas de Buenos Aires, que llevaban apellidos extranjeros, pero eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, no intervinieron directamente en la política. Muchos de sus empleados, gerentes, directores, contratistas, profesionales, ocupaban las bancas de la legislatura, ¿no? Y tuvieron mucha, pero mucha importancia en lo que era el periodo conservador, pero también durante la etapa radical y durante los años 30. El Estado provincial, los gobiernos del Estado provincial, tanto de signo conservador como de signo radical, son deudores de los ingenios. Es decir, el Estado provincial le pide continuamente a los ingenios azucareros préstamos en dinero. Es decir, los ingenios azucareros son acreedores del Estado. ¿Por qué les pide dinero y para qué les pide dinero el Estado provincial? Para subsistir, para pagar los sueldos, para hacer obras, para pagar los sueldos de la administración provincial, para hacer las calles, el asfaltado, para hacer el alumbrado público. Y ambos, además, reivindican el papel importante de esta industria azucarera para Jujuy. Eso sin duda se va a terminar a partir de los 40 con la irrupción del peronismo, de los trabajadores organizados, y esa ya va a ser otra historia. El desarrollo que nosotros vemos en Jujuy puede ser tomado como una vista en el microscopio de algunas de las características que tiene el desarrollo del capitalismo en toda la Argentina, que podemos decir que su consecuencia es el subdesarrollo, en el sentido que efectivamente genera desarrollo, genera crecimiento económico, genera actividades económicas, genera ingresos, genera bienestar en un polo, digamos, en un sector, pero todo eso a la vez va generando pobreza, empobrecimiento, privaciones en el otro polo, digamos. El capitalismo, en los momentos en que se está desarrollando, empieza a desarrollarse, necesita transformar las relaciones sociales de manera de contar con gente dispuesta a trabajar a cambio del salario que se ofrece en la industria, digamos, ¿no? Y ese es el momento que toma Marcelo Lagos en su investigación, digamos, ¿no? Contrastante, qué sé yo, con el modelo que también de otro investigador, en este caso británico, Ian Rutledge, que se hace básicamente en base a pobladores de la Puna que eran obligados a pagar los arriendos de las fincas de la Puna donde vivían con trabajo para el ingenio, digamos. En ese sentido, digamos, la tesis de Marcelo aporta mucha información, nuevos conocimientos y corrige algunas imágenes, algunos estereotipos que daban en definitiva una visión distorsionada de lo que fue un proceso
mucho más complejo. Marcelo demostró que mucho antes que se diera el despegue azucarero en Tucumán, había comenzado la etapa azucarera en Jujuy, ¿sí? Y además mostró las similitudes y las diferencias que existían entre el ingenio plantación, como lo llamaba él en Jujuy, que era una gran empresa, una empresa muy grande y muy completa, a los pequeños ingenios y las pequeñas plantaciones en Tucumán. La tesis de Marcelo Lagos revela cómo estos gigantes azucareros que hoy conocemos se fundaron y desarrollaron sobre el trabajo, el sudor y el sacrificio de miles de indígenas del norte argentino.